Gloria al Señor. Qué precioso que es nuestro Padre. Amén. Vamos a entregarle este tiempo para que Él siga obrando, ¿verdad? Para que Él siga perfeccionando su obra en nosotros. Padre amado, gracias te damos por tu majestad, por tu presencia, por tu amor, por tu misericordia sobre nosotros, Señor. Gracias porque no la merecemos, pero a ti te place, Señor, extenderla una vez más sobre nosotros. Hoy venimos, Señor, apelando a esa misericordia para que, Señor, abra los ojos de nuestro entendimiento, Papito, en el nombre de Jesús, y podamos entender que tú, Señor, quieres estar cerca de nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder a nosotros permanecer cerca de ti. Ayúdanos, Señor, a poder cada día, Señor, crecer en nuestra relación contigo y en nuestro conocimiento de ti, Padre Santo, para poder ser transformados, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. ¿Puede tomar su lugar? Yo quería trasladarle hoy algo que el Señor ponía en mi mente, en mi corazón. Y la palabra del Señor viene hablando, por lo menos en este versículo que yo le traigo como introductorio, en Primera de Pedro, viene hablando acerca de aquellos que aman la vida, aquellos que desean el tener largura de días, dice de hecho, ya le voy a poner el pasaje, quiero entrar de lleno en lo que me compete. Habla primeramente de los maridos en la iglesia, ¿sí? Del matrimonio en la iglesia, lo que debe hacer la mujer, lo que debe ser el varón, habla del vestido decoroso y lo que usted ya sabe. Luego dice que debemos ser de un mismo sentir, ¿verdad? Y ello nos va a llevar a ser, al ser compasivos y misericordiosos, como es el Señor, a bendecir, porque ese es el propósito de Dios, ¿verdad? El que seamos herederos de la bendición, ¿sí? Los dice en versículos anteriores, pero luego continúa diciendo, pues el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño, ¿sí? Eso es para heredar las bendiciones de Dios y para que agrademos a Dios. Entonces, en el versículo 11 dice lo siguiente: apártese del mal y haga el bien, ¿sí? El que ama la vida, refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de hablar engaño. Apártese del mal y haga el bien. Recuerde que nosotros hemos entendido que Dios trabaja por el principio de sustitución, ¿sí? Debemos dejar algo para poder obtener otra cosa y llenar ese espacio de otra cosa. Entonces, apártese del mal y haga el bien. No podemos hacer el bien si no hemos dejado de hacer el mal, ¿verdad? Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Aleluya. Él está atento a nuestras oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Entonces, vuelve a recalcar, ¿verdad? Que hay que dejar de hacer el mal para poder hacer el bien. Parte de hacer el bien es que oremos, porque es la comunión con Dios, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Entonces necesitamos aprender a dejar de hacer el mal para poder aprender a hacer el bien, ¿sí? No es que, bueno, es largo el tema, sería otro tema, ¿verdad? El aprender a dejar de hacer el mal. Porque uno dice, no, yo quiero dejar de hacerlo y lo dejo de hacer. ¿Será tan así? Entonces tenemos que aprender a dejar de hacer el mal para poder aprender a hacer el bien. Entonces dice, porque de esta forma los ojos del Señor están sobre los justos, ¿verdad? No, pero justo no hay ni aun uno, dirá usted, ¿verdad? Pero en Él estamos siendo justificados y debemos vivir de una manera justa, ¿sí? Debemos hacer las obras que Dios preparó de antemano, las cuales nos convierten en justos. Y parte de ella es
sus oídos atentos a sus oraciones. ¿A las oraciones de quién? De los justos. Entonces, ve que una de las acciones de los justos es la oración. ¿Sí? Entonces, continuemos. Al tema le puse la oración de los justos y es lo que debemos recordar y aprender. Porque usted dirá, sí, pero yo ya sé orar. Bueno, gloria a Dios, usted ya aprendió a orar. Pero la Biblia dice, no lo digo yo, la Biblia dice que no sabemos orar como conviene, por eso el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Sí? Porque pedimos y no recibimos, porque pedimos mal, pedimos para nuestros deleites. Entonces necesitamos aprender a orar, ¿verdad que sí? Y ahora vamos a retomar esa parte ahora en 2 días, ¿verdad? Pero acompáñenme a Efesios capítulo 6. Capítulo 6, versículo 18. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo, en el Espíritu. Entonces, no orar solamente en todo tiempo, sino en el Espíritu. ¿Sí? Y así, velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para orar en todo tiempo? Tenemos que estar en el Espíritu. Tenemos que orar en el Espíritu, porque usted va a decir, bueno, pero si yo estoy trabajando o si yo estoy en la calle, no puedo estar orando. Claro que sí. Si estamos en el Espíritu, estamos orando en Espíritu, estamos orando. No es necesario que oremos en todo tiempo audiblemente. Hay un tiempo, ¿verdad? Como lo marca Eclesiastés 3. Pero necesitamos orar en todo tiempo en el Espíritu y así estar velando. Porque dígame, si usted no está pensando en nada, según usted, o según nosotros, a veces no pensamos en nada, ¿verdad? Pero siempre hay algo en el pensamiento. El tema es que a veces nosotros creemos estar haciendo nada, pensando nada, pero hay algo que siempre está latente en nosotros. Por eso debemos pensar en el Espíritu y poder orar en el Espíritu para mantenernos velando. Dice la palabra, velad y orad, ¿por qué? Para no caer en tentación. Velad y orad, porque el Espíritu a la verdad está dispuesto, dice, pero la carne es débil. Entonces, ¿cómo tenemos que estar? En el Espíritu. ¿Cómo tenemos que estar? Preparados, porque no sabemos cuándo va a venir. Dice que el mal viene sin aviso. Entonces nosotros por ahí estamos bien, estamos disfrutando, ¿verdad? Y aparece algo, o no le ha sucedido. Entonces necesitamos estar en el Espíritu, pero no en el Espíritu para aparentar ser religiosos o aparentar ser santos, consagrados, sino estar en el Espíritu para estar preparados y estar velando. Usted sabe que los atalayas eran aquellos que se subían a los muros, a las torres, ¿verdad? Para ver si venía algún enemigo, para ver de dónde venía el enemigo, ¿sí? Entonces tenía que dar la voz de aviso, de alerta, para que todos se prepararan. Pero esos todos que se preparaban estaban haciendo otras cosas. Tal vez estaban, no sé, arreglando las armas, o descansando, comiendo, o haciendo otra cosa, pero estaban dependiendo de la atalaya. Y si la atalaya se dormía, o si no velaba, ¿verdad? Chau, pueblo. Entonces, necesitamos estar orando en todo tiempo, velando en todo tiempo, sobre todo ahora que sabemos que nuestra redención se acerca, ¿amén? Que el Señor está cerca y que las cosas están sucediendo, nos van a querer desviar, nos van a querer engañar, nos van a querer cambiar el propósito, ¿verdad? Entonces dice el versículo siguiente, y orad por mí, para que me sea dada la palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Entonces, claro, orar, ahí estaba escribiendo siempre, ¿verdad? Pablo, el apóstol Pablo. En este caso a los Efesios. Pero él dice orar para perseverar en súplica por todos los santos, por todos, ¿verdad? Pero también orar por mí, dice él, ¿verdad? Para que el Señor me dé palabra. Yo no quiero hablar acá algo propio, no quiero venir a dar un discurso humano, no quiero venir a traer una clase magistral, ¿verdad? Para que todos queden asombrados y no entiendan nada.
pero quedaron asombrados. No sirve eso, porque necesitamos entender para poder llevar fruto, ¿verdad? Es impresionante porque acá dice él, al pedir esa ayuda en oración, al pedir ese acompañamiento en el clamor de la palabra, de recibir la palabra de Dios, dice también, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Y yo me ponía a pensar, ¿por qué sin temor si el Evangelio es algo glorioso? El Evangelio es precioso, el Evangelio es vida, es gozo, el Evangelio es... Pero requiere valentía. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que al reino de Dios los valientes lo arrebatan. Entonces quiere decir que no es tan fácil. Quiere decir que hay que esforzarse, quiere decir que hay que levantarse en el nombre del Señor, ¿verdad? Y parte de levantarnos, sobre todo en este tiempo, de levantarnos en el nombre del Señor, como ese ejército abanderado, como ese escuadrón en orden, ¿verdad? Ese escuadrón imponente, ejército imponente, es levantarnos en oración. ¿Amén? Y fíjese que el otro día hablábamos de otra situación que nosotros muchas veces no podemos, hermanos. Nosotros probamos, intentamos, ¿verdad? Cambiamos los horarios a veces para adecuarnos. No podemos. Aunque querramos a veces. Si queremos, bueno, ya es un pasito más, ¿verdad? Pero siempre nos cuesta, ¿o no? Ahora el Señor siempre nos manda ayuda, ¿verdad que sí? Ya lo vamos a ver, pero continuemos. Entonces, orad en todo tiempo. Necesitamos orar en todo tiempo. Es que a mí no me gusta orar, hermano. Pero le tiene que gustar. Si no le gusta, clame al Señor para que ponga ese amor, para que ponga ese deseo, esa necesidad. Hermano, para la oración usted sabe que una de las fundamentales funciones que tiene o propósitos está en relación con el Señor, ¿verdad? No todos oran, no todos tienen la capacidad de orar, no todos saben que existe la oración, ¿verdad? ¿Cuánta gente hay que no sabe? Ahora, si nosotros tenemos ese privilegio, si nosotros tenemos el conocimiento, ¿por qué no la usamos? ¿Por qué no nos aprovechamos de esa bendición, de esa herramienta, de ese equipamiento que Dios nos dio? Como Giborim, como valientes, ¿verdad? Porque la oración es poderosísima. Entonces, fíjese lo que dice Marcos capítulo 11. Capítulo 11, versículo 25. Hay muchas formas de orar, hay muchos propósitos en cuanto a la oración. Pero yo quiero ver cómo es un poquito la oración del justo, ¿sí? Por eso el tema, por eso el Señor ponía esto en mi corazón. Y cuando estáis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones. Entonces, ¿cómo es un justo? ¿Cómo ora un justo? Perdonando. Perdonando. ¿Y somos nosotros? ¿Estamos en camino a ser justos? ¿Somos esos justos que oran perdonando? ¿O en la oración decimos, Padre, hazle ver que está equivocado? Ponle en su corazón que me pida perdón. Lo decimos con una sonrisa, hermanos, pero yo creo que tiene muchos pops esto, ¿verdad? O está muy fuerte, no sé. Pero, ¿cómo oramos? ¿Cómo estamos en la oración? Porque necesitamos que seamos tenidos por dignos, por justos, ¿verdad? Usted sabe que, bueno, ya lo vamos a leer si llegamos, que debe subir como un incienso nuestra oración ante el Padre, ¿verdad? Entonces, aquí dice, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien. Yo no sé si a usted le ha pasado, ¿verdad? Que usted está orando, está en la unción ahí, que está contento, ¿verdad? Orando y por ahí se le cruza a alguien que le bajó un poquito el gozo, ¿verdad? Que le quiso meter un poco de amargura, o de rencor, o de...
no sé, de odio, pero entonces ahí es el momento oportuno. No es decir, bueno, ya lo voy a perdonar. No, si el Señor lo pone en ese momento, hay que hacerlo en ese momento. Y después cuando lo veamos, hacerlo en lo literal, ¿verdad? Pero primeramente ante el Padre, primeramente pedirle perdón. Perdonar, dice perdonar. Si tenéis algo contra alguien, perdonar. No, ¿cómo así? Si yo tengo algo contra alguien, tendría que pedir perdón, ¿o no? ¿Qué dice usted? Bueno, pero acá el Señor no se equivoca y la palabra dice, si tenéis, cuando estás orando, si tenés algo contra alguien, perdonad. Porque si nosotros tenemos algo contra alguien, estamos esclavos, ¿verdad?, a esa situación. Entonces tenemos que ser libres, tenemos que perdonar. Bueno, y acá lo dice, primeramente para que nuestro Padre que está en los cielos nos perdone. Por eso el Señor Jesucristo dijo, cuando le preguntaron, enséñanos a orar como tú, ¿verdad? Enséñanos a orar como Juan le enseñaba a sus discípulos, enséñanos tú a orar como tú, Señor. Y en parte de la oración que Él dejó, lo dijo, ¿verdad? Perdónanos así como nosotros perdonamos. Entonces, si no hemos sido perdonados, ¿no será que nosotros no lo hicimos? Entonces continuemos. Juan capítulo 17, versículo 15. Aquí está orando el Señor, y ¿será que el Señor es justo? Y Él dice, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Entonces nosotros muchas veces decimos, no, Señor, yo no quiero estar acá. O oramos de diferentes formas, ¿verdad? Pero lo que tendríamos que hacer es orar como este justo, ¿verdad? Como el Señor. No los saques del mundo, sino guárdalos, equípalos, líbralos. Parte también de esa oración en Mateo, ¿verdad? 6 es, líbranos del mal. No vamos ahora a analizar la oración del Señor, porque ya la hemos analizado un montón de veces, ¿verdad? Y quiero trasladar este pensamiento, pero Él dice, no te ruego que lo saques del mundo. A veces nosotros creemos, no, Señor, pero ¿por qué me diste por qué estoy en esta situación? No, Señor, ¿y mejor si no la paso? ¿No será mejor, Señor, si no la paso? Soy tu hijo, ¿verdad? Pero dice la palabra que necesitamos las pruebas, necesitamos las aflicciones, necesitamos las tribulaciones para poder entrar en el reino. Si Él las necesitó, ¿será que nosotros las necesitamos? Por lo que padeció, dice la palabra, aprendió obediencia. Entonces, ¿no será que a veces nosotros estamos padeciendo porque somos un poquito desobedientes? Poquito, ¿verdad? Entonces, no que nos saque del mundo. Señor, ya no quiero estar más en esto. Señor, ya no quiero esta situación. Señor, no quiero estar en este lugar. ¿No hay gente que pide eso y lo busca, ¿verdad? Contrario a lo que decía el salmista, ¿verdad? David. Una cosa buscaré, una cosa te pido, Señor, y esa buscaré. Bueno, y otros quieren, ¿verdad? No, yo me voy acá porque acá está todo. No se puede progresar. Y se van con un sueño a otro lugar, creyendo que el cambio de lugar les va a beneficiar, ¿verdad? Amén. Entonces, que nos guardes, que el Señor nos guarde. La oración del justo es entender que necesitamos pasar por esos momentos, pero que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde, ¿verdad? Aún a Pedro le dijo, mirá, Pedro, Satanás te pidió para ser zarandeado, pero yo he rogado para que no te zarandee, para que tu fe no falte. Y cuando entiendas, cuando vuelvas, también consueles, también instruyas, acompañes, ayudes a tus hermanos, ¿verdad? Entonces necesitamos esas situaciones. Pero simplemente contar con el respaldo de Dios, ¿verdad? Si tenemos el respaldo de Dios, ¿qué más necesitamos, hermanos? ¿Qué más necesitamos? Pero esto no lo obtenemos, pero lo recordamos, lo fortalecemos
por medio de la oración. ¿Amén? Entonces la oración del justo. Fíjese en Lucas capítulo 21, versículo 36. Mas velad en todo tiempo. ¿Cuánto tenemos que velar? En todo tiempo. No, pero estoy cansado de velar. Todo el día velando, Señor. Necesito descansar. Acá dice, velad en todo tiempo. Orando para que tengáis fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder y podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces tenemos que estar velando, pero tenemos que estar orando. ¿Cuántas veces nosotros le pedimos al Señor, Señor, tenme por digno de escapar, Señor, de lo que viene? Señor, líbrame de esa situación, líbrame de ese día, líbrame de la tribulación, Señor. Ayúdame, Señor, a crecer. ¿Cuántas veces se lo pedimos? Acá dice, orando en todo tiempo, velar en todo tiempo, orando para que tengáis fuerza de escapar. ¿Será que a veces nos faltan las fuerzas? ¿O las fuerzas que creemos tener nos traicionan? ¿Verdad? Y creemos que ya no podemos más, creemos que ya no vamos a poder superar esa prueba o esa situación, que no vamos a poder seguir adelante. No, Señor, ya no tengo más fuerzas. Yo no sé si a usted en algún momento en su vida pasó por la situación de estar totalmente débil. Por lo que sea, puede ser por una enfermedad, puede ser por falta de alimentación, ¿sí? Estar totalmente débil, que así que no podía mover un dedo, ¿verdad? Bueno, en esos momentos son cuando el Señor nos fortalece. Cuando dice la palabra que Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, ¿verdad? Aún los jóvenes se fatigan y se caen, dice la palabra de Dios. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán sus alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén, aleluya. O otras versiones dicen los que esperan al Señor. Amén. Nosotros esperamos al Señor. Por eso dice la palabra, hermano, esa esperanza nos purifica a nosotros mismos. Esa esperanza no avergüenza, porque estamos esperando a Él y los que esperan al Señor renovarán sus fuerzas. Amén. Entonces, tenemos que orar también en ese aspecto. Orar, la oración del justo es esa. Señor, tenme por digno de escapar. Dame fuerza de escapar. Dame fuerza. Esa fuerza viene de parte de Dios. Esa fuerza no es una fuerza humana que vos decís, sí, que venga lo que quiera. No es una fuerza para mover algo, no es una fuerza para trabajar, es la fuerza para continuar, para no desmayar, para continuar en el camino del Señor. Es la fuerza para esperar en Él, para creer que esa promesa que Él te dio, Él la va a cumplir, porque Él es fiel. Amén. Entonces necesitamos aprender a orar. ¿Y cómo vamos a aprender a orar si nunca oramos? Tenemos que practicar. ¿Cómo aprendió usted a escribir? Nunca escribió. Llegó a cierta edad y empezó a escribir, ¿verdad? No, practicaba. ¿Cómo aprendió a hablar? Hasta le decían, bueno, ya. Déjame descansar un ratito, ¿verdad? Pero usted quería hablar porque estaba aprendiendo. Y así es en todo, hermanos. Dice la palabra de Dios que cuando Él nos bautiza en lenguas, tenemos que practicarlo, porque si no se nos va a olvidar. Tal vez usted anduvo y le fue re mal cuando anduvo en bicicleta, ¿verdad? Ni me recordés, hermano, de esas cosas pasadas. Pero si usted agarra una bicicleta hoy, después de muchos años tal vez, de no subirse a una, usted sabe andar en bicicleta. Y eso que lo dejó de practicar. Pero imagínese si lo hubiera continuado practicando. Hoy sería un experto, ¿verdad? Bueno, traigámoslo a lo espiritual. Con las lenguas pasa lo mismo. ¿Cómo vamos a anhelar nuevas lenguas si nunca desarrollamos las que tenemos?
¿Cómo vamos a crecer en la oración si nunca oramos? ¿Cómo vamos a aprender a orar? No, el Espíritu me va a guiar. Sí, pero ¿y cuándo? Si solo orás para la comida. Cuando nos acordamos, ¿verdad? Entonces, orando en todo tiempo. Vamos a continuar. Mateo capítulo 26, versículo 39. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo. Hablando el Señor Jesús nuevamente, ¿verdad? Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Entonces trasladémoslo. La oración del justo, ¿cómo es? Que no se haga mi voluntad, Señor. Mira, yo no soporto esto, Señor. Yo no sé qué hacer. He probado de varias formas, pero yo no sé qué hacer, Señor. Ahora, sé que no hay despropósito en ti, ¿amén? Sé que todo lo que nos acontece es para nuestro bien, conforme a su llamado, ¿verdad? Ahora, yo quisiera no pasar esto, Señor. Yo no lo quiero pasar. No, creo no estar capacitado, Señor, para esto. He vivido varias pruebas, he vivido varias situaciones en mi vida, pero yo no quiero esto. Ahora, no es lo que yo quiera, Señor, sino es lo que tú quieras. Que se haga tu voluntad. ¿Será que el Señor se agrada? ¿Será que el Señor nos va a fortalecer? ¿Será que el Señor va a decir, ay, este hijo aprendió un poquito, ¿verdad? Aprendió que no es su voluntad, sino es la mía. Entonces, bueno, yo lo voy a ayudar. Tal vez nos termina la prueba, ¿verdad? Porque se agradó. No sé, esa es su voluntad. Pero nosotros debemos orar así. ¿Cómo es la oración del justo? Señor, que se haga tu voluntad. ¿Cuántas veces queremos hacer nuestra voluntad, hermanos? Y sabiendo la verdad, ojo, porque uno dice, bueno, si no conoce, bueno, este necio va a seguir en su necedad. Pero si conocemos la verdad y aún así queremos hacer nuestra voluntad, nos va a ir como en la guerra, ¿verdad? Entonces, que se haga tu voluntad, Señor, que se haga tu voluntad, Señor. Porque yo sé que tu voluntad, ¿cómo es? Es buena, es agradable y es perfecta. Yo sé que tus planes, Señor, son planes de bienestar y no de calamidad, para darme un futuro y una esperanza, para llevarme a ese lugar deseado, ¿verdad? Pero que se haga tu voluntad. Y claro, cuando estamos en la voluntad de Dios, es mucho más fácil. Cuando estamos en la voluntad de Dios, contamos con su respaldo, contamos con su apoyo, ¿verdad? Parte de esa voluntad, bueno, es orar, básicamente, ¿sí? Entonces, esa es la oración de un justo, esa es la oración que nosotros necesitamos, eso es como deberíamos ser, ¿sí? Para poder agradar al Señor, para poder ser como Él es. Entonces, Lucas capítulo 1, versículo 13. Pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu petición es un sinónimo de oración, ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. Aleluya. Entonces, la oración del justo trae frutos. La oración del justo cambia maldiciones, cambia situaciones. La oración del justo que agrada al Padre es la que transforma, ¿verdad? Aquí, claro, habla de un hijo literal, pero ¿qué es ese fruto que te falta? ¿Qué es esa situación que no has podido obtener, aunque te has esforzado? Mire, este sacerdote Zacarías no estuvo unos meses, no pasó un tiempito con esa petición, con esa necesidad, ¿sí? Tal vez él oró al principio y después se olvidó, ya se cansó, se enfocó en otros problemas, ¿verdad?
en las cosas sacerdotales y se olvidó de su situación. Pero esa oración que él hizo, esa llegó a los ojos, a los oídos del Señor. Llegó hacia el trono del Señor. Y en su tiempo él le respondió. ¿Verdad? Entonces, no te aflijas, no te desanimes si esa oración que tú hiciste algún día, si esa necesidad que tienes, no la ves todavía cumplida. Porque en su tiempo el Señor lo hará. ¿Amén? Gloria al Señor. Otra de las formas de orar que tenemos es orando en Filipenses capítulo 1, versículo 4. Orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros. Wow. A mí me impacta esto porque no siempre oramos con gozo. A veces lo hacemos por obligación, a veces lo hacemos netamente por necesidad. A veces lo hacemos porque me lo indicaron, ¿verdad? Pero acá dice, orar siempre con gozo en cada una de mis oraciones por vosotros. Ay, bendice ese hermano, Señor, que está por comprarse tal cosa. Que le vaya bien en el negocio. No, hermano. No dice la palabra que nos debemos gozar con los que se gozan y llorar con los que lloran. Entonces, orando siempre con gozo por cada uno de vosotros. En nuestras oraciones siempre tenerlos con gozo, hermano. Amén. Y bueno, sobre todo si en las oraciones hemos perdonado, ¿verdad? Vamos a poder orar con gozo, sino con carga, sino con bronca oramos, ¿verdad? No. Fíjese cómo oró David, aún en un tiempo de angustia. Oración de David: inclina, oh Señor, tu oído y respóndeme, porque estoy afligido y necesitado. ¿Por qué el Señor me puso esto? ¿Por qué esta situación? Porque a veces estamos en aflicción y ni siquiera en la aflicción oramos, hermano. ¿No le ha sucedido? ¿O no ha escuchado tal vez a alguien? Tal vez a usted no le sucedió, pero a veces viene la prueba, viene la aflicción y nos postramos, ¿verdad? Enseguida. ¿Por qué? Porque estamos afligidos y necesitados. Pero a veces estamos tan endurecidos, hermanos, que aún estamos en medio ahí de la tormenta. No vamos a orar. No voy a orar. El Señor se me va a sacar. Pero si no orás. No sé si le ha pasado, ¿verdad? Pero aquí este versículo me da esa enseñanza. Que él estaba en aflicción, estaba necesitado y él oraba a Dios. Y él oraba, hermanos. A veces somos tan necios, tan duros de cerviz, ¿verdad? No reconocemos nuestra necesidad. No, que nadie se entere que yo estoy necesitado. Que nadie se entere que yo estoy mal. Entonces cada vez que nos pregunta, ¿verdad? Bien, hermano, bien, re bien. Con una necesidad terrible, pero re bien, ¿verdad? No, hermano. Seamos humildes. ¿Amén? Bueno, hay muchas oraciones de los justos, ¿verdad? Pero quiero ir a esta ya para finalizar y ministrar. Salmo 17. También oración de David. Oye, oh Señor, una causa justa. Atiéndeme a mi clamor, presta oído a mi oración, que no es de labios engañosos. Que no es de labios engañosos. No, pero yo nunca quiero engañar al Señor. Sí, pero ¿cómo están nuestros labios para con los demás? No es solamente al Señor. Claro que no vamos a querer engañar al Señor en una oración o a veces, ¿verdad? No vamos a pretender mentirle al Señor, pero ¿será que tenemos labios engañosos? Que mi vindicación venga de tu presencia, que tus ojos vean con rectitud. Y vuelve. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba. Y nada hallaste. He resuelto que mi boca no peque. Entonces, nuestra oración es una oración de un justo. Nuestra oración es una oración de alguien que no tiene labios engañosos, que no hay falsedad en sus labios, que no hay mala forma de comunicarse. No sé si me entiende, ¿verdad? Y entonces viene la prueba y Él nos halló aprobados. ¿Por qué? Porque hemos resuelto no pecar con nuestros labios. ¿Usted recuerda quién no pecó con sus labios? Job, ¿verdad?
Job, en todo lo que le aconteció, él no encontró despropósito. Aunque su mujer mismo le dijo, maldice y muérete, así, te va a ir mejor, ya se te va a acabar el problema, ¿verdad? No, ¿por qué? ¿Por qué dijo? Él resolvió en su corazón no pecar contra Dios. Amén. Bueno, hay una similar aquí. Gozándonos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. También estaban pasando complicado, ¿verdad? Gozándonos en la esperanza, aleluya. Es lo último que se pierde, dicen por ahí, ¿verdad? Sí, todos esperamos al Señor, todos esperamos que esta situación cambie. Pero dice, perseverando en el sufrimiento. No debemos claudicar porque estamos en una etapa de sufrimiento. El Señor, su obra la cumplió, completa, ¿verdad? ¿Y Él será que sufrió por nosotros? Perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. ¿Por qué? Porque en la oración Él nos fortalece, porque en la oración Él nos habla, porque en la oración Él nos responde, porque en la oración Él se deleita. Que aunque pasemos por la aflicción, que aunque pasemos por el sufrimiento, por la necesidad, por la escasez, por el dolor, siempre reconocemos que Jehová de los ejércitos está con nosotros. Siempre reconocemos que el Dios misericordioso es quien está a nuestro lado, sosteniéndonos. Amén. Y para hoy sí, para despedirme, dice el apóstol, mi oración, la oración de los justos, ¿verdad? Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, para que entendamos el propósito, para que recordemos que estamos aquí con un propósito, para que recordemos que Dios no nos llamó para avergonzarnos, para que recordemos que en Cristo todo lo podemos, que en Cristo somos más que vencedores, pero no en un cantito nada más, no en una declaración de labios, sino en nuestro interior, en nuestro corazón. Entonces, es el tiempo de usar este arma, es el tiempo de que nos levantemos en oración, de que podamos creer al Señor, que tenemos ese arma para poder cambiar las situaciones, para que el Señor nos fortalezca, para que el Señor nos consuele por medio de la oración, para que el Señor nos ubique. ¿Sí? Usted sabemos que el Señor Jesús, cuando crecía su fama, Él más oraba, Él más se apartaba a orar, ¿verdad? Para que esa fama, para que ese reconocimiento del hombre no le afecte, no le influencie, no le desvíe de su propósito. Entonces nosotros ¿será que necesitamos orar? ¿Será que necesitamos ir delante del Señor y entregarle nuestra vida y decirle, Señor, yo ya no aguanto más, pero realmente quiero que se haga tu voluntad, Señor? Porque yo sé que por más que mi intención sea hermosa, mi deseo sea el más conveniente según yo, por más que tenga muy buena predisposición, nunca se va a comparar con tu voluntad, Señor. Y solo tu voluntad es buena, agradable y perfecta. La mía no, la mía nada que ver. Entonces tenemos la oración, hermanos, necesitamos esa oración, necesitamos levantarnos en oración, necesitamos entender que la oración tiene poder. Hay muchos versículos que hablan de eso, ¿verdad? La oración de fe puede mucho. Los traía, pero el tiempo avanzó y, ¿verdad? La oración es un arma poderosa. Yo no sé si tú la has experimentado, pero nosotros en este tiempo, hermanos, estamos viendo el poder de Dios por medio de la oración, por medio de unirnos en oración. Sabemos que hay varios afectados por enfermedad en este tiempo, ¿verdad? Hay enfermedades nuevas que no se conocían, pero son propias de este tiempo. Pero, ¿para qué? ¿Por qué hay tanta enfermedad? Claro que hay muchas causas, pero ¿no será que el Señor nos está poniendo esas situaciones para que nos levantemos en oración? Tal vez cuando vino la pandemia no aprendimos, ¿verdad? Ya la pasamos. Sigamos comiendo, bebiendo, casándonos y dándonos en casamiento, ¿verdad?
y haciendo la nuestra. No, es tiempo de levantarnos en oración. Y parte de lo que hizo Job no solo permaneció, sino, dice Job en su capítulo 42, versículo 10, lo que le sucedió. El Señor restauró el bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos. Cuando él oró por sus amigos. ¿Será que él tenía necesidad? 42 capítulos estuvo. ¿Cuánto tiempo habrá sido eso? Pero él ya no pensó en sí mismo. Él oró por sus amigos y el Señor le restauró. No solo su bienestar, sino que dice, y aumentó el doble de todo lo que había poseído Job. Y él era el hombre más rico de la tierra. Y le aumentó aún más. ¿Por qué? Porque oró por sus amigos. Yo le voy a invitar ahora que nos tomemos un momento y oremos por aquella persona que tú sabes que tiene necesidad. ¿Sí? Que tú sabes que tiene una necesidad. Claro, después vamos a orar por nosotros, pero tal vez Dios te quiere sanar, tal vez Dios te quiere restaurar, tal vez Dios quiere devolverte aquello que se te había quitado, porque tú bendices a otro. ¿Amén? Ahí piensa en alguien que tiene necesidad, tal vez más que tú. Tal vez al orar por esa persona, el Espíritu te muestra, ¿ves que tú eres bendecido? ¿Ves que tú estás bien a comparación de esa persona? Y eso nos ayuda inclusive a entender lo bendecido que somos. Padre, en el nombre de Jesús, levanta tu voz y ora por esa persona. Yo bendigo, Señor, a este pueblo. Yo bendigo, Señor, a aquellos hermanos que están en necesidad, que están pasando por una enfermedad, por una dolencia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos, Padre, porque tú nos das esta oportunidad, esta bendición, Señor, de clamar por el necesitado, levantar nuestra voz por aquellos que tal vez están, Señor, enmudecidos. Tal vez aquellos están impedidos por alguna causa, Señor. Venimos bendiciéndolos, Señor. Venimos bendiciéndolos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, para que tú, Señor, te manifiestes en su vida con poder, para que tu sanidad, Señor, sea derramada sobre sus vidas. En el nombre de Jesús, para que así como tú, Señor, llegaste a nosotros con misericordia y nos restauraste, Padre. Nos levantaste del lodo cenagoso, nos levantaste, Señor, del anonimato, nos sacaste, Señor, nos libraste de la muerte. Así lo hagas con aquel, Señor, con aquella persona, Padre, que tal vez no te ha aceptado aún, que no te conoce, Padre, en el nombre de Jesús. Aquel hermano, Padre, que tenemos tiempo de no ver, aquel hermano, Señor, que tal vez está pasando una situación desagradable para él o para nosotros humanamente, Señor, pero sabemos que tu voluntad es eterna. Es buena, es agradable, es perfecta. Que solo tus planes son planes de bien para nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, nosotros venimos, Señor, agradeciéndote, Señor, porque todavía estamos vivos. Agradeciéndote porque podemos llegar a tu casa, Señor, con libertad. Gracias, Señor, gracias. Gracias porque nosotros no somos como aquellos que no tienen esperanza, Señor, sino que nosotros sabemos que estamos en tus manos. De allí venimos y a tu casa volveremos por largos días a morar, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Danos esa fortaleza, Padre, para poder permanecer esperándote, para poder permanecer esperando esas promesas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, yo vengo bendiciendo a tu pueblo, Señor, para que vengan esas nuevas fuerzas, Señor, para continuar adelante. Para que venga, Señor, ese espíritu. Para que venga esa necesidad, Señor, de clamar a ti. No solamente en tiempos de angustia, de necesidad, sino en todo momento, velando en oración en todo tiempo, Señor, para poder permanecer firmes en ti. Para poder permanecer enfocados en tu propósito, Señor. Yo vengo bendiciendo a mis hermanos, Padre. Vengo rogándote junto a ellos, Señor. Te rogamos, Padre, que levantes un pueblo intercesor en esta casa. Que levantes, Señor, a esos giborim
Que levante, Señor, a esos hombres de guerra, que despierte, Señor, a los valientes en esta casa, Padre, y que podamos dejar de pensar tanto en nosotros para pensar en la necesidad de nuestro prójimo, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor.